Pues llevábamos ya tanto tiempo estudiando el libro de los Hechos que es muy raro no decir que empezamos el tiempo de la lectura bíblica, del estudio bíblico en Hechos. Pero es que ya lo hemos concluido, hemos llegado ya a su final y hemos visto cómo el Señor permanece fiel a su iglesia. Pero esta iglesia fue avanzando y fue creciendo, y esta iglesia dejó de ser la iglesia de Jerusalén, como vimos ya en el libro de los Hechos, y empezó a ser la iglesia en diferentes lugares, hoy en día conocida como la Iglesia Universal, que significa precisamente eso, que no está ligada a un solo sitio. De manera que entendemos que esta iglesia es una expresión local de la iglesia del Señor, que abarca todo sitio, todo lugar. Por lo tanto, con la expansión del Evangelio vinieron también diferentes dificultades, entre ellas la de los falsos maestros. Maestros que decían conocer la verdad, pero lejos de eso lo que hacían era aprovecharse de la gente. De manera que a lo largo del Nuevo Testamento vemos como muchos de estos libros que tenemos en el Nuevo Testamento surgen como un rechazo, una defensa contra estos falsos maestros, como podría ser, por ejemplo, Primera de Juan, como podría ser Pedro también, etcétera. De hecho, el libro que vamos a estudiar hoy, que es Judas, el penúltimo libro de la Biblia, también nos habla respecto a esta realidad. Ya en el primer siglo, ya en la primera generación de creyentes, se levantaron falsos maestros, como ocurrió también con falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y no te sorprenda, como ocurre aún hoy en día, de manera que la vigencia y la actualidad de estos libros como es Judas, que estudiaremos hoy, pues está a la orden del día aún hoy. Aún hoy hemos de vigilar contra los falsos maestros. Aún hoy hay muchos que quieren negociar con la fe, que se quieren enriquecer con la fe, que se quieren llegar a tener poder, autoridad por la fe y con la fe. Cuando la fe, la enseñanza de la Biblia no nos enseña para nada eso. Todo lo contrario, nos enseña a resistir a tales personas. Y de eso trata el libro de Judas. El autor, que se cree que es otro medio hermano de Jesús, igual que ocurre con Santiago, que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Y comienza esta epístola universal de Judas diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y que son protegidos por Jesucristo, que la misericordia, la paz y el amor os sean multiplicados. Este es un saludo típico de no solo lo que sería la literatura bíblica, de las cartas bíblicas, sino entre los judíos. Este era un judío que había llegado al conocimiento de Cristo Jesús y poquito a poco había crecido en el Evangelio. Como se cree que es un medio hermano de Jesús, sabemos que estos lo rechazaron mientras Jesús estaba en vida, pero una vez él resucitó, tanto su hermano Santiago, llamado aquí Jacobo, como él, se cree, y es lo que dice la historia de la iglesia, llegaron a creer en el Señor, y no solo eso, se convirtieron también en líderes de la iglesia, siendo Jacobo, Santiago, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. De manera que ellos también tuvieron que llegar a entender quién era Cristo Jesús. Y lo vieron y lo conocieron. Pero más importante, cuando vinieron al conocimiento de Cristo Jesús, defendieron las enseñanzas de aquel a quien llamamos Señor y Salvador. Y esta carta es precisamente esto. Judas 3 y 4 dice: Amados, yo tenía un gran deseo de escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me veo en la necesidad de escribiros para animaros a que os esforcéis y a perseverar en la fe que una vez fue dada a los creyentes, pues algunos hombres, sin temor ni respeto a Dios, se han infiltrado entre vosotros. Estos hombres, que desde hace mucho tiempo ya habían sido destinados a la condenación, convierten el libertinaje
en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es una pequeña introducción. Judas quería hablarle a la iglesia sobre la fe en común, las enseñanzas del Evangelio, el Evangelio puro, sin añadidura. La fe que debe haber en ti debe haber en mí, pero la fe que debe haber en esta iglesia y también en las de a nuestros alrededores. Aquello que no podemos negar. No porque sean dogmas que no podemos cuestionar, no, porque son palabra de Dios. La salvación única por Cristo Jesús. Cristo Jesús como protagonista y centro del Evangelio. Cristo Jesús como Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, que caminó hasta esa cruz, que murió en nuestro lugar y que al tercer día resucitó y ahora ofrece salvación a todo aquel que lo invoca. En esto no podemos dudar, no podemos estar en discordia. Cristo Jesús es Rey, es el soberano. Si somos de Él, si somos cristianos, no podemos rechazar estas realidades. Y Judas quería escribir al respecto de esto. Pero en vez de hablar de esta fe en común que debe haber en cada uno de nosotros, pues tiene que hablar en contra de aquellos que tergiversan la verdad, aquellos que buscan el engaño, que niegan la fe en común. Pero es interesante ver que también se llama a los cristianos, a nosotros, a esforzarnos, a perseverar en la fe que nos fue dada. Y esta perseverancia con esfuerzo en la fe podría ser literalmente traducido como luchar ardientemente o hacer un esfuerzo excedente para mantenernos en la fe. Hermanos, el Señor nunca nos ha engañado y desde ya los evangelios vemos que Él decía que el mundo nos es contrario, que el mundo rechaza sus enseñanzas, le rechaza a Él mismo. Vamos, que lo asesinamos, lo matamos en aquella cruz. El mundo es totalmente anticristo. Todo lo que nos rodea nos llama a salirnos de la fe. Y la vida de un creyente es vivir a contracorriente, de manera que no nos podemos ni distraer ni descuidar. Debemos estar firmes, cimentados, perseverando, luchando, haciendo un esfuerzo excedente para estar sólidos en aquel que es la roca. Todo creyente, y no solo unos pocos, todo creyente es llamado a este esfuerzo perseverante en la fe. Si eres del Señor, has de perseverar con esfuerzo en la fe. Lo contrario es falsedad, son los falsos maestros, aquellas personas sin escrúpulos de los que habla Judas. En el versículo que hemos leído, el 4, habla de ellos, hombres sin temor ni respeto a Dios, niegan la divinidad de Cristo, niegan a Cristo como Señor y Salvador, niegan a Dios mismo al hacer todo esto. Esta escuela de pensamiento con la cual se lucha no solo en Judas, sino también en Primera de Juan, Pedro también podemos encontrarlo, son los gnósticos. Escuela de pensamiento, dicho sea de paso, que aún hoy en día permanece. Herejías que ya la iglesia en el primer siglo tuvo que combatir y que la iglesia se puso en común para designar, oye, estos pensamientos son heréticos, esto se sale de las enseñanzas de Cristo Jesús y de sus discípulos. Pero herejías que aún hoy en día han sobrevivido, de manera que debemos estar atentos a la verdad, perseverando con esfuerzo en la fe, porque afuera y probablemente adentro hay personas que nos quieren engañar. Por esto Judas escribió esta epístola, esta carta, para advertir a la iglesia de todas estas personas contrarias
a la fe. Nosotros somos llamados a vivir como Cristo, pero estos son contrarios a Dios. Lo rechazan, no lo temen. Los falsos maestros además son presa del libertinaje. Una palabra que usamos muchas veces, pero que pocas veces quizás hemos explicado. Mira, el libertinaje no es solamente vivir en pecado, sino que es caer en completa desvergüenza. Es cuando no solamente vivimos en la esclavitud del pecado y la servidumbre de la carne y los placeres, sino que además no nos avergonzamos de ello. Tal es la vida de los que viven en libertinaje, que no solamente escandalizaban a los creyentes, sino a la misma sociedad en la que vivían, sociedad que nada tenía que ver con la ética y la moral cristiana. Y los falsos maestros de los cuales nos enseña Judas vivían para el pecado, para su carne. Vivían en libertinaje, despreciando de esa manera el Evangelio de Cristo Jesús. Y no te pienses que eso puede estar muy alejado de nuestra realidad, porque el pecado, siempre que le demos terreno, va a ir en aumento. Y hoy puede parecer 1 milímetro de terreno que le hemos dado, pero poquito a poco va cogiendo de nuestra vida, de nuestro ser, y vivimos presas del pecado. Y cuando menos lo esperamos, ya no nos avergüenza vivir en pecado. Y va en aumento hasta que nos damos cuenta que somos totalmente presas del pecado. Este libertinaje en el cual vivían estos falsos maestros, falsos creyentes, además se asocia sobre todo con 3 pecados específicos: la codicia, como lo podemos encontrar en Marcos 7:22, en Efesios 4:19, 2 de Pedro 2:2, en embriaguez, como está en Gálatas 5:19, en 1 de Pedro 4:3 y en Romanos 13:13, y en la lujuria, como podemos encontrar en Marcos 7:22, una vez más, 2 de Corintios 12:21, Gálatas 5:19, una vez más, y 2 de Pedro 2:18. Los que toman notas, después os lo facilito, no os preocupéis. Pero es interesante ver cómo el libertinaje suele asociarse a la codicia, el quiero y no me sacio, la embriaguez, que nos hace perder el control de manera que hacemos el ridículo, recordando que el libertinaje es que ya no me avergüenzo de mi pecado, y la lujuria, que también nos ata no solo a nosotros, sino también a nuestro cuerpo. Nosotros, hermanos, no vivimos en libertinaje, sino en el dominio del Espíritu Santo que habita en nosotros, en coherencia con aquel a que llamamos Señor y Salvador, para adoración y glorificación del Padre y Creador eterno, que es nuestro Dios. De manera que lejos de esto de nosotros tiene que quedar todo tipo de libertinaje, toda codicia, toda embriaguez, toda lujuria. Hemos hablado en diferentes ocasiones, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, bondad, fe, mansedumbre. Eso es el fruto del Espíritu. El fruto del pecado es el libertinaje, es la codicia, la embriaguez, la lujuria, como podemos encontrar en las citas que antes he mencionado. De manera que la pregunta es, ¿qué fruto estamos dando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al Señor Cristo Jesús, el único Salvador? ¿O estamos sirviendo a la carne, al enemigo, a las pasiones que hay en nosotros? Cuidado porque probablemente tengamos que ponernos a cuentas con el Señor. Continúa diciendo Judas 5:7, aunque vosotros ya lo sabéis,
quiero recordaros que el Señor, después de salvar al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar. Los mantiene bajo oscuridad, en prisiones eternas, en espera de juicio de aquel gran día. De la misma manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que también practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza fueron puestas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Estos son 3 ejemplos que Judas toma sobre el final que le espera a los falsos maestros. El primer ejemplo es aquella generación incrédula de Israel, que tras salir de Egipto de manera milagrosa por parte del Señor, viendo su poder y su dominio, porque Él los sacó de Egipto y no fue una milicia o no fue un ejército, no, fue el Señor y sus milagros. Y tras ver todo esto, tras ver cómo el mar Rojo se divide en 2, llegan al fin ante la tierra prometida, pero dicen, hay gigantes, y deciden no tomarla, cuando el Señor ya les había dicho que se las había entregado. Una generación incrédula que vagó por el desierto durante 40 años hasta que cada uno de ellos pasó, murió, a excepción de 2 personas. Hermanos, la duda es contraria a la fe que el Señor demanda de nosotros. Si queremos ser maestros verdaderos, y todo creyente es llamado a ser un maestro de otros, no puede haber en nosotros duda. Hemos de crecer en fe. El segundo ejemplo de Judas 6 son los ángeles caídos, aquellos que rechazaron su estado original y por su desobediencia y rechazo el Señor los desterró a las oscuridades en prisiones eternas y los juzgará para perdición. Nosotros no podemos volver a nuestro pecado una vez nos hemos encontrado con Dios. Aquellos en presencia de Dios decidieron rebelarse y el juicio pues les espera. El tercer y último ejemplo en Judas 7 es Sodoma, Gomorra y las ciudades colindantes. Eran ciudades contrarias a Dios, entregadas al libertinaje absoluto, a la violación de la dignidad humana, razón por la cual el Señor hace caer juicio del cielo sobre ellos. Es que Dios rechaza y castiga el libertinaje con juicio arrasador. Dios no acepta el pecado y no permite que el pecado crezca en nosotros. Si somos suyos, entonces no vivimos en pecado. De manera que estos falsos maestros no saben nada. Versículos 8 al 10. A pesar de todo, esos soñadores se comportan de la misma manera, pues contaminan sus cuerpos, rechazan la autoridad y hablan mal de los poderes superiores, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar juicio contra él, juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Pero estos hablan mal de cuantas cosas no conocen, y en los que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. Llegan a cumplir lo que Romanos 1:22 nos dice, que diciéndose ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Hacen el ridículo, su soberbia los lleva a actuar con superioridad, pero su ignorancia los deja en ridículo. Se creen incluso superiores a poderes que no controlan ni conocen, a las mismas huestes espirituales, pero hablan sin saber. Hablan en desconocimiento. Hablan, pero en verdad, por su manera de actuar y por su mismo libertinaje, se corrompen como animales irracionales. Es que el Evangelio, la palabra del Señor, es radical y no deja que el nombre del Señor pues sea puesto en ridículo. Los que actúan de esta manera no son más que animales irracionales. Qué fuertes
palabras usa el Señor. Su final será pues perdición. No conocen a Dios, no conocen su palabra. Permiten que el pecado y la soberbia se enseñoreen sobre ellos. Haciendo una radiografía a los falsos maestros, nos encontramos con los versículos 11 al 13. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y perecerán en la rebelión de Coré. Otra vez, 3 ejemplos bíblicos son comparados a Caín, aquel que mató a su hermano, aquel falto de espiritualidad. A Balaam, el amador del dinero, un profeta controlado por la avaricia que enseñaba al pueblo una falsa adoración a los falsos dioses. Y a Coré, la rebelión aquella que ocurrió, aquellos que se levantaron en desobediencia no solo ante la autoridad del pueblo, sino a la de Dios, que es quien puso a esta autoridad. ¡Ay de ellos! Juicio caerá sobre estos. Versículo 12 continúa diciendo: estos individuos son una mancha en vuestras reuniones fraternales, pues al comer con vosotros lo hacen sin el más mínimo sentido de vergüenza y pensando solo en sí mismos. Son nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales que no dan fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas violentas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para quien está reservada eternamente la más densa oscuridad. Haciendo una radiografía de estos, hace 5 comparaciones. La primera, una mancha, o incluso podría ser traducido como escollos, esos arrecifes que hay en el mar, peligrosos para las embarcaciones porque no se ven. Y cuando la embarcación menos lo espera, ha naufragado porque ha chocado con uno de estos. ¡Cuidado! Porque el agua puede parecer profunda, pero el barco termina en naufragio. Estos son para perdición. Son como, segunda comparación, nubes sin agua, sin poder sobre su propio movimiento. Son arrastrados por el viento porque no tienen peso, no hay agua en ellas. De manera que tampoco tienen utilidad, porque no riegan el campo, porque no transportan el agua necesaria para la vida. Estos son inútiles. Son árboles otoñales que no solamente han perdido sus hojas, sino también sus frutos y sus raíces. Dice que están doblemente muertos. Muertos porque no hay vida en ellos y muertos porque la raíz ya incluso se ha perdido. No tienen vida y no valen para nada. Condenados por su pecado, condenados por rechazar al Señor. Son como las olas violentas del mar, cuya espuma solo arrastra porquería. No tiene utilidad más que para ensuciar y para afear el paisaje. Son estrellas errantes que están en oscuridad y no pueden ser vistas. Ni iluminan ni embellecen, y mucho menos dirigen en la noche. Por lo tanto, son inútiles. No tienen ninguna utilidad para la iglesia del Señor. El Señor es radical y no deja que su iglesia sea manchada. El Señor es radical y nos advierte contra los falsos maestros que buscan su propio bienestar, que no se ocupan del cuidado pastoral. Todo lo contrario, son profetas, son pastores de sí mismos. No piensan en nadie más que en ellos, no piensan en nada más que el pecado. No hay utilidad para ellos en la iglesia. Hermanos, cuidado, qué peligro es ver todo esto y pensar que no estamos en la verdad de Cristo Jesús.
que nos dejamos llevar por aquellos que no practican el evangelio verídico de nuestro Señor. Para estar atentos ante esta realidad, tenemos que conocer la verdad. Pero su final será juicio. Versículos 14 al 16. Acerca de estos también profetizó Enoc, que fue el séptimo patriarca después de Adán, cuando dijo: mirad, el Señor viene con sus miles de santos para hacer juicio contra todos y condenar a todos los impíos por todas sus malas obras que infielmente han cometido y por todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Viene juicio, y viene juicio del Señor que es inminente. Cuidado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que no está en Cristo Jesús le espera un juicio en el cual será echado al infierno. Estos individuos, continúa en el 6, son murmuradores, se quejan por todo, solo buscan satisfacer sus propios deseos, hablan con arrogancia y también adulan a los demás para sacar provecho. ¡Cuidado! Viven para sí mismos, insatisfechos por todos, y en su boca solo hay queja, que puede cambiar solamente para embellecer sus palabras y engañarte. Estos son peligrosos, son lobos en medio de ovejas, buscan destruir, buscan matar. Con estos hay que tener sumo cuidado, pues solo buscan destruir a la iglesia del Señor. Pero viene juicio, y el Señor lo ve todo y lo sabe todo. Y hay de aquellos, como dice el 11, hay de ellos, porque el Señor traerá fuego sobre ellos. Pero ¿qué hay de nosotros? Versículos 17 en adelante. Pero vosotros, amados, recordad las palabras que os dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven según sus propios instintos y no tienen al Espíritu. Ya se nos había advertido, constantemente se nos ha advertido contra esta realidad. Cuidado, pero no es nada nuevo. Ya existía en el siglo I, sigue existiendo en el siglo XXI. Por eso se nos llamaba a esforzarnos, a perseverar en la fe que se nos fue dada. Porque estos buscan destruir. Y si no estamos aferrados al Señor, a su palabra, hermanos, somos presa fácil, blanco fácil para aquellos que buscan destruir. Pues a diferencia de estos, nosotros somos llamados a, versículo 20 en adelante: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orad en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, esperad la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Edificarnos, orar, mantenernos y esperar. ¿Qué debemos hacer? Edificarnos en fe, orar en el Espíritu Santo, mantenernos en el amor de Dios y esperar la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. La vida cristiana no es una vida pasiva, y solo podremos soportar a los engañadores edificándonos en la fe, orando juntos en el Espíritu Santo, manteniéndonos en el amor de Dios y esperando su venida, la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Pero ¿qué ocurre con aquellos que han sido engañados ya? Que han sido embaucados por las mentiras de los falsos maestros. Versículos 22 y 23. Tened misericordia con algunos que vacilan,
a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es interesante notar que normalmente cuando hay una división por doctrina, es una división en la iglesia en la cual todo el mundo sale peleado y no se pueden ni ver. Mira, en lo fundamental tiene que haber unión. No podemos dudar de la palabra de Dios en lo fundamental. Hay aspectos secundarios o litúrgicos que pueden darse a cierto nivel de interpretación, siempre y cuando la Biblia no nos enseñe lo contrario, porque esta no es nuestra máxima de fe a la cual nos sometemos. Pero normalmente cuando hay un desacuerdo teológico, hay una pelea, y ahí si eran hermanos, ahora son enemigos. Pero la Biblia no nos enseña eso, porque aún ante estos embaucadores que han engañado a otros, nos dice que a los que vacilan, los que aún están por decidirse entre la verdad y la mentira de aquellos embaucadores, hay que tratarlos con misericordia, no con juicio. Que a los que han sido engañados hay que compartirles el evangelio de salvación del Señor, y si vienen a Él, entonces es como si los hubiésemos arrebatado del fuego eterno. ¿Y qué pasa con los que han sido completamente engañados? Pues que hay que tratarlos con compasión. Porque hermanos, nosotros también, en otro tiempo, también vivíamos engañados por el enemigo. Pero la compasión también tiene que ir acompañada con prudencia, sin dar pie al engaño, manteniéndonos en la fe tal y como se nos ha ordenado y enseñado en los versículos anteriores. Pero no se nos llama al juicio, a la guerra, a la enemistad. Y lo digo porque he visto divisiones de iglesia, porque he visto hermanos que comían juntos y reían juntos, peleados, que no se pueden volver a ver. Hermanos, si estamos en el Señor, tenemos que entender que el enemigo no descansa y que quiere engañar a los demás, y que nuestra labor no es atacar al engañado, sino predicarle el evangelio para que llegue al arrepentimiento, para que llegue a entender la palabra de verdad y de vida que es la Biblia. No hemos sido llamados a hacer juicio, esa es labor del Señor. No hemos sido llamados a enemistarnos, aunque sí a mantener los límites claros. Cuidado, porque aún en estas realidades el Señor nos dice cómo hemos de comportarnos. Vivir el evangelio es mantenerse firme en la fe, pero es también mantener la enseñanza sin mancha, compartiéndola no solo a los que desconocen las buenas nuevas de Cristo Jesús, sino también a los que las conocen, pero han sido engañados por la falsedad y las mentiras. Eso es vivir el evangelio. De manera, hermanos, que no nos extrañemos si nos encontramos con falsos maestros. Todo lo contrario, sepamos que los hay y que los encontraremos y que nos buscarán. Pero nuestra labor es estar preparados con la palabra de verdad para discernir las mentiras del mundo, velando en la salvación de Cristo Jesús y compartiendo esta misma verdad ante todo aquel que la desconozca, predicando que hay un Señor, un Salvador, que es Cristo Jesús, que perdona los pecados y da vida eterna. Si hacemos esto, no seremos embaucados, no encallaremos ante estos que buscan hacernos naufragar, no caeremos en los lazos del enemigo, pero tenemos que estar firmes en la palabra. Que nunca escuchemos una predicación, un mensaje, una enseñanza, ya sea aquí o donde el Señor nos lleve, sin tener la Biblia a mano.
verificando que todo lo que se diga sea bíblico, sea veraz, sea apegado a la verdad, velando por la sanidad de la doctrina en esta casa de adoración del Señor. Esa es nuestra labor. Termino pues con los versículos 24 y 25, los cuales no explicaré, pero sí os los dedico. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecado y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor se glorifique en esta iglesia, que esta iglesia permanezca fiel y firme a sus enseñanzas y que desde ya vivamos la realidad que también viviremos en la gloria del Señor en la eternidad. Pues todos aquellos que creemos en Él y que hemos recibido su perdón, viviremos eternamente en alabanza y adoración a nuestro Señor. Padre Santo, gracias por tus advertencias ante estas realidades que nos encontramos aún hoy en día. Señor, si estas palabras están en la Biblia es porque efectivamente hemos de velar, hemos de estar atentos, oh Señor, porque hay muchos que nos quieren engañar, hay muchos que han hecho de la fe un negocio, hay muchos que se dicen ser sabios, pero son necios. Hay muchos que se han dado al libertinaje. Pero Señor, no vemos esto y apuntamos dedos hacia otros. Vemos esto y en primer lugar te pedimos, Señor, que nos radiografíes a nosotros, que nos limpies, que nos purifiques, Señor, que el pecado no nos haga presos. Padre, que las mentiras no entren a nuestros oídos y que nos aferremos y crezcamos en la verdad, que luchemos para mantenernos firmes en esta, porque solo tu palabra, oh Señor, es vida eterna. Solo tu palabra nos trae salvación porque es tuya, porque viene de ti. Por eso sabemos que no falla, que no miente, que no engaña. Así que, Señor, haznos personas bíblicas, personas apegadas a la verdad, que se gozan en tu voluntad. Queremos seguir, Señor, siendo moldeados por ti. Y para ello, Señor, también entendemos que hemos de glorificarte. Así que, Señor, toda gloria, toda alabanza, toda adoración por los siglos de los siglos, desde antaño hasta hoy y desde hoy hasta la eternidad, sean dados a ti. En el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.